No quiero hablar de la serie porque ya está dicho todo. O sea, no es una serie real. Así no fue mi papá, así no fue mi mamá, así no fue mi abuelo, así no fue mi tío. Convertido en un ícono indiscutible de la cultura popular mexicana, Blue Demon dejó una huella imborrable gracias a su impresionante trayectoria como luchador profesional y actor. Pero detrás de la máscara azul que lo inmortalizó, había una vida marcada por desafíos extremos, sacrificios personales y un legado que sigue vigente hasta hoy. Su carrera estuvo llena de momentos al límite, obligándolo a enfrentar retiradas temporales tras accidentes que pusieron en peligro no solo su vida profesional, sino su existencia misma. El propio Blue Demon. Ya sabía yo que un día con otro se me iba a hacer agarrarte como tú en su agujero. Con razón me han dicho que estás loco, pelón. Ni siquiera te has dado cuenta quién está detrás de ti apuntándote a la espalda. Sin embargo, hay mucho más en la historia de Blue Demon que pocos conocen, y ahora, su hijo ha decidido romper el silencio. Fue el reverso, ya sufría con la lucha libre. Entonces me dijo mi mamá Goyita, me dice, hijo, si no te calmas ya no te voy a traer a la lucha. Por primera vez, Blue Demon Jr. abre su corazón para revelar los secretos detrás del mito, los episodios más oscuros que su padre enfrentó y los detalles de aquel trágico día que cambió todo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué escondía la leyenda detrás de esa emblemática máscara azul? Empezamos. No cruzaba palabra con el santo, o no iba a los mismos lugares, o salían y se iba cada quien por su lado, no se hablaban. Se le preguntó sobre los momentos más difíciles que vivió su padre durante sus años dorados en el ring. Él recordó que, aunque las lesiones eran algo común, hubo una que marcó un antes y un después. Mi papá siempre decía que las lesiones eran parte del trabajo, pero en 1957, después de enfrentarse al espectro, todo cambió. Sufrió una fractura de 2 vértebras cervicales. Estuvo 6 meses inmovilizado, usando un aparato ortopédico que le sujetaba completamente el cuello. Fue devastador para él. Temió que nunca más podría volver al cuadrilátero, y eso lo hundió emocionalmente. Mi papá era una persona con una fuerza de voluntad impresionante. A pesar del dolor y la incertidumbre, decidió luchar por su recuperación. Nos decía que si había una mínima posibilidad de volver, la tomaría. Con tratamiento físico y psicológico, no solo se levantó, sino que volvió al ring para demostrar que podía superar cualquier obstáculo. Sobre los riesgos que enfrentó tras su regreso, compartió un episodio aún más impactante. En Oaxaca, durante una pelea contra el cavernario Galindo, mi papá cayó fuera del ring y se golpeó brutalmente contra el suelo. Aunque lo atendieron en el momento, no se dieron cuenta de lo grave que era. Más tarde, en el hotel, comenzó a sentirse desorientado y, al intentar bajar las escaleras para buscar ayuda, terminó cayendo desde el primer piso. Al preguntarle sobre las consecuencias de este accidente, narró, fue uno de los momentos más duros de su vida. Esa caída le provocó una fractura múltiple de cráneo. Lo llevaron de emergencia al hospital y lo operaron para colocarle una placa que estabilizara los huesos. Los médicos nos dijeron que había sido un milagro que no sufriera parálisis ni daños neurológicos graves. Pero el camino a la recuperación fue largo y doloroso. Pasó semanas en el hospital y cuando volvió a casa, tuvo que guardar reposo absoluto. Cuando se le preguntó cómo afectó esto a su padre, explicó, esa experiencia lo cambió. Aunque logró recuperar movilidad con fisioterapia, sabía que cada vez estaba más cerca del final de su carrera. Nos decía que, aunque amaba la lucha, su salud y su familia eran lo más importante. Pero aún así, nunca dejó de soñar con regresar al ring. Sobre la difícil decisión de retirarse, relató, después de consultar con varios médicos, todos coincidieron en que debía dejar la lucha para proteger su salud. Fue un golpe duro para él, pero decidió hacerlo de la mejor manera posible. Desgraciadamente, a muchos les gusta la serie porque no conocen la vida de Blue Demon. La vida de Blue Demon es una vida de esfuerzo y de triunfo. En 1988 inició una gira de despedida, participando en luchas menos exigentes. Aún así, su pasión y entrega seguían intactas. En Monterrey, aceptó un desafío de máscara contra máscara frente al Rayo de Jalisco y el Matemático. A pesar de los riesgos, dio todo de sí y salió victorioso. Ese combate fue su despedida definitiva, un cierre perfecto para una carrera legendaria. Después de eso, decidió dedicarse por completo a la familia, dejando atrás el cuadrilátero, pero nunca su legado.
Mi papá siempre fue una persona sencilla, lejos de los lujos y las extravagancias que uno imaginaría para alguien de su talla. Incluso a sus 78 años, seguía activo, cuidando su salud y compartiendo su conocimiento en clases de lucha. Jamás pensé que el 17 de diciembre del 2000 sería el último día que lo vería con vida. Se le preguntó sobre ese día en particular y recordó con una mezcla de tristeza y admiración. Él venía del gimnasio, como todos los días. Siempre usaba el metro, decía que era el medio más práctico para moverse por la ciudad. Cuando llegó al metro Potrero, algo pasó. Me avisaron que lo habían encontrado tendido en el suelo. Me fui corriendo al lugar con un amigo, y allí estaba, consciente pero débil. Lo llevé a casa pensando que era un desmayo o algo pasajero, pero en el camino, ocurrió. Un infarto lo apagó en mis brazos. Cuando se le preguntó si su padre había mostrado algún síntoma antes de ese día, respondió, no, nunca tuvo problemas del corazón. Vivía una vida saludable, se ejercitaba a diario. Todo fue tan repentino que incluso llegamos a pensar que el ruido de unos trabajos de mantenimiento cerca del metro pudo haberlo sobresaltado. Testigos dijeron que después de ese estruendo se llevó la mano al pecho y cayó. Esa imagen me persigue, pero también me reconforta saber que no sufrió mucho. Sobre los últimos planes de Blue Demon, su hijo agregó, él estaba emocionado por pasar la Navidad en Monterrey, la ciudad donde todo comenzó. Tenía planes de reunirnos en familia, pero la vida decidió otra cosa. Nos dejó antes de que pudiera cumplir ese deseo. La despedida de Blue Demon fue emotiva y discreta. Se le preguntó cómo vivió ese momento tan íntimo, y contó, fue una ceremonia pequeña, en una funeraria de la colonia Juárez. Estábamos sus seres más cercanos, algunos amigos del gremio y, por supuesto, su máscara azul. Esa máscara lo acompañó hasta el final. Pero lo más impactante ocurrió durante la ceremonia. Cuando se le preguntó qué había pasado, su hijo narró de repente, una grabadora empezó a sonar. Era su voz. Había dejado un mensaje para sus pupilos, grabado años antes. No sabíamos cómo había llegado esa grabadora ni quién la activó, pero escuchar su voz en ese momento, fue como si él estuviera ahí, diciéndonos que no dejáramos de luchar. La noticia de su muerte se extendió rápido. En muchas ciudades hicieron homenajes espontáneos. Gente que nunca lo conoció en persona lloraba por él. Su legado no terminó con su retiro ni con su muerte. Mi papá fue mucho más que un luchador, fue un símbolo de fuerza, de resiliencia, y de que, sin importar cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte. Ese es el verdadero legado de Blue Demon. Con una mezcla de orgullo y nostalgia, su hijo concluyó, mi padre siempre decía que no se lucha por uno mismo, se lucha por lo que amas, por lo que crees. Y eso es lo que seguirá inspirando a generaciones, dentro y fuera del ring. Mi papá, Blue Demon, cuyo verdadero nombre era Alejandro Muñoz Moreno, nació el 24 de abril de 1922 en un pequeño rincón de Nuevo León. Aunque su registro oficial se hizo en Coahuila, siempre decía que su corazón pertenecía al norte. Fue el quinto de 12 hermanos y tuvo una infancia humilde, marcada por sacrificios. Me contaba que dejó la escuela apenas en cuarto de primaria, porque la vida no siempre te da opciones. A pesar de eso, su espíritu inquieto siempre lo llevó a soñar en grande. En su adolescencia, quiso incursionar en la música. Me decía que intentó tocar la trompeta, pero no le fue bien. Fracasó y, con ese sentimiento de vergüenza, decidió dejar su hogar para buscar algo mejor. Fue entonces cuando llegó a Monterrey, donde la vida le tenía preparada una sorpresa. Allí vivió con unos tíos mientras trabajaba en los ferrocarriles. Fue un tiempo duro, pero determinante. Fue en ese entorno donde conoció a Rolando Vera, el hombre que cambiaría su destino para siempre al introducirlo al mundo de la lucha libre. Mi papá siempre decía que fue como si finalmente hubiera encontrado su propósito. En esa misma etapa conoció a mi mamá, Goyita. Se casaron en 1947 y aunque mucha gente no lo sabe, yo soy su único hijo. Se le preguntó sobre los inicios de su padre como luchador y respondió, su talento no pasó desapercibido. Un cazatalentos le recomendó mudarse a la Ciudad de México, donde podría consolidar su carrera. Fue un gran salto, pero a los 26 años debutó como luchador profesional. Su máscara de piel azul, que él mismo eligió, no solo le dio identidad, sino que también le regaló el nombre que lo inmortalizaría, Blue Demon, el demonio azul.
Sobre sus alianzas y rivalidades, dijo con orgullo, formó equipo con Black Shadow, y la gente los conocía como los hermanos Shadow. Aunque no eran hermanos en la vida real, su conexión en el ring era tan poderosa que la gente lo creyó. Pero también hubo momentos de conflicto que marcaron su carrera. En 1952, mi papá presenció cómo el Santo intentó quitarle la máscara a Black Shadow después de una derrota. Eso no estaba permitido, así que intervino. Esa noche comenzó una de las rivalidades más legendarias de la lucha libre mexicana. En agosto de 1953, mi papá se enfrentó a El Santo en una lucha individual. Lo derrotó en 2 caídas consecutivas. Ese triunfo le permitió retar a El Santo por el título welter de la NWA, un título que ganó después de un intenso enfrentamiento de 3 caídas. Siempre decía que esa fue una de las noches más importantes de su vida. No solo lo consagró como un gran luchador, sino que también dejó claro que Blue Demon no era solo un nombre. Era un legado. Mi papá, Blue Demon, no solo fue un gran luchador, fue un hombre que marcó la historia de México. Durante los años que siguieron a su triunfo sobre El Santo, continuó acumulando victorias y ganándose el corazón de la gente. Su máscara azul no era solo parte de su atuendo, era un símbolo de lucha, de perseverancia y de la inspiración que dejó en cada rincón del país. Siempre me decía que la lucha libre no era solo un deporte, era un arte. Por eso, cada vez que subía al ring, lo hacía con todo el corazón. Fue así como se consolidó no solo como un ícono de la lucha libre, sino como un símbolo de la cultura mexicana. Hasta el día de hoy, su legado sigue vivo. Su máscara azul sigue siendo un emblema para quienes lo vieron en acción y para las nuevas generaciones que lo descubren y lo admiran. Se le preguntó sobre la incursión de su padre en el cine, y respondió con una sonrisa: en 1964, mi papá dio un salto inesperado, pero muy significativo, el cine. Su fama ya era enorme en el cuadrilátero, pero esas películas lo llevaron a un nivel completamente diferente. Protagonizó varias producciones y compartió pantalla con su eterno rival, El Santo, en 12 ocasiones. Siempre me contaba que, aunque eran rivales en el ring, entendían que trabajar juntos en esas películas era una oportunidad única para conectar con el público de una forma que la lucha libre por sí sola no podía lograr. Esas películas no solo ampliaron su fama, también lo convirtieron en un ícono cultural internacional. Me enorgullece saber que su figura trascendió las fronteras de México. Inspiró cómics, figuras de acción, y su legado llegó a países tan lejanos como España, Canadá y Japón. Mi papá nunca se imaginó que un niño al otro lado del mundo podría tener una máscara azul en sus manos, soñando con ser un luchador como él. Blue Demon no solo fue mi padre, fue una leyenda que vivirá para siempre en el corazón de México y en la memoria de quienes lo admiraron. Era el año 1960 y mi papá estaba en la cima de su carrera. Aquel luchador invencible que todos veían como un símbolo de fortaleza y coraje, de pronto mostró un lado completamente diferente. En ese año, adoptó a un bebé de 6 meses. Recuerdo cómo me contaba que el niño había pasado por un infierno. Había sido maltratado de formas indescriptibles, sus padres lo encerraban en una caja con clavos para que no pudiera escapar. Es algo que a mí también me impactó mucho al saberlo. Mi papá, como siempre, no se quedó de brazos cruzados, y aunque nunca se supo exactamente lo que sucedió con los responsables, los rumores decían que fue él quien, de alguna manera, hizo justicia y rescató al niño. La adopción fue un antes y un después en su vida. A pesar de que su imagen en el ring era feroz, esa acción me demostró lo grande que era en el fondo. A partir de allí, nuestra familia creció, y mi papá no solo era un luchador, sino un padre increíble que me mostró el verdadero significado de ser un hombre de corazón. Pero como todo en la vida, lo bueno también tiene sus caídas. Mi papá sufrió varios accidentes graves, y uno de los más duros fue cuando se fracturó las vértebras cervicales en un enfrentamiento. Eso lo alejó del ring por un tiempo, pero él nunca se rindió. Así que, a finales de los 80, mi papá decidió retirarse de forma definitiva. Fue una etapa difícil, pero él siempre fue muy claro sobre lo que más le importaba, su salud y su familia. El 16 de diciembre de 2000, mi vida cambió para siempre. Recibí la noticia que nadie quería escuchar. Su partida nos dejó a todos devastados. No solo a la familia, sino a miles de fanáticos que lo admiraron en todo el mundo.
Pero su legado, su máscara azul, sigue siendo un emblema. Su nombre sigue vivo, su historia sigue inspirando, y aunque él ya no esté, la leyenda de Blue Demon jamás se olvidará. Es un símbolo de perseverancia, de lucha y de pasión por lo que uno hace. Mi papá fue mucho más que un luchador, fue una leyenda que vivirá por siempre en el corazón de México. Hoy hemos conocido un lado más personal de Blue Demon, gracias a las palabras de su hijo, quien nos ha compartido su admiración y amor por un hombre que, más allá de ser un ícono de la lucha libre, fue un padre y un ser humano lleno de valentía, sacrificio y corazón. La historia de su vida, de sus victorias y caídas, nos recuerda que, aunque la fama se puede ir, el legado y el amor familiar perduran. Así que si esta historia te ha impactado tanto como a mí, no olvides suscribirte para más contenido que celebra a estos gigantes de la cultura mexicana. No te pierdas lo que viene, y recuerda que tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando estas historias.